Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente o que nos continúe bendiciendo ahora en el momento de la exposición de su palabra. Vamos a orar. Señor, te hemos alabado con nuestros labios al entonar estas alabanzas que nos recuerdan cómo hemos pasado por tu gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo a estar bien contigo, independientemente de la aflicción, la dificultad o el problema que estemos atravesando. Sabemos que por lo que hizo Jesucristo, si nosotros te abrazamos y nos refugiamos en Él, podemos decir y cantar con gozo que estamos bien, hasta aquel día en el cual estaremos delante de tu presencia, donde ya no habrá más dolor, más tristeza, más dificultad ni más aflicción. Te pedimos ahora que tú desciendas y te hagas presente de una manera especial mientras tu palabra es expuesta, y que con el poder de tu Santo Espíritu tú obres en los corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que escuchan y también del que la predica. Te pedimos, y es nuestro deseo y ruego, que tú te dignes en salvar a los que están perdidos, que tú edifiques a tu iglesia, que tú traigas consuelo, que tú traigas, oh Señor, todo lo que tú sabes que nosotros necesitamos y que se encuentra en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este año, 2026, nosotros iniciamos una serie de sermones titulada Lugares Altos, en las cuales, o en esta serie, nosotros abordamos aquellos pecados que los cristianos solemos tolerar. Comenzamos hablando acerca de la ansiedad y en el último sermón nosotros tratamos el tema acerca de la mentira. Y aquellos que lo recuerdan, allí nosotros aprendimos que la Biblia prohíbe la mentira, pero también aprendimos que esta prohibición de la mentira proviene de un Dios que no solamente no habla mentira, sino que su naturaleza es ser veraz, es ser fiel. Él no solamente no habla mentira, sino que Él no puede mentir. También nosotros aprendimos acerca de la mentira, que no es simplemente un pecado como las personas hoy en día le llaman, una mentira blanca, algo que simplemente todo el mundo hace, sino que es un pecado muy, pero muy, muy grave. Y finalmente terminamos el sermón diciendo de dónde proviene el poder para nosotros poder vencer este pecado de la mentira. Y tanto el mandamiento contra la mentira como el que vamos a considerar hoy, estos mandamientos que vamos a considerar hoy, se fundamentan en una verdad gloriosa. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Por qué se nos manda a no mentir? ¿Por qué se nos manda a lo que se nos va a mandar hoy? Porque debido a la gracia de Dios manifestada en Jesucristo al traernos salvación, Jesucristo compró con su sangre, y eso que Él compró con su sangre fue aplicado a nuestros corazones por su Espíritu, y ahora nosotros hemos sido transformados y hemos sido convertidos en un nuevo hombre, en una nueva persona. Todo verdadero cristiano, por lo tanto, posee una nueva identidad y un nuevo poder para vencer el pecado en sentido general. Pecado en sentido general, no solamente para vencer la ansiedad, no solamente para vencer la mentira, sino que es el poder para vencer todo tipo de pecado. Y de esa realidad, de lo que Cristo compró, de lo que el Espíritu Santo ha aplicado en nuestros corazones, si somos cristianos verdaderos, es que fluye la capacidad, vuelvo a repetir, no solo para vencer este pecado que nosotros vamos a estudiar hoy, sino también todos los demás pecados que vienen o que enfrentamos en nuestra vida. Robert D. Jones, profesor asociado de consejería bíblica, dijo acerca de este pecado que nosotros vamos a tratar hoy lo siguiente: es un problema universal, está presente en todas las culturas y en todas las generaciones, o todas las generaciones lo han experimentado. Nadie puede aislarse de su realidad o ser inmune a su veneno. Él sigue diciendo, invade a todos y destruye nuestras relaciones personales más íntimas. Es un componente inherente de nuestra naturaleza caída. Y luego él añade lo siguiente: tristemente, esto sucede también en nuestros hogares,
e iglesias cristianas, termina la cita. También el pastor John Piper, quien participó recientemente en una conferencia que tuvo lugar el mes pasado, dijo una declaración que sorprendió a muchos en internet, y esto fue lo que él dijo. Dice él: me asusta más, ahí él dice el nombre del pecado, pero para dar más dramatismo no voy a decirlo, me asusta más que la lujuria. Pienso que es un pecado que me asedia. La lujuria no es un problema tan grande para mí como lo es este pecado. Y creo que es emocionalmente muy, pero muy destructivo, termina la cita. Ahora quiero ser claro en lo siguiente: mi objetivo no es que en este sermón llegue a ser una amonestación contra el pastor Piper o a él. Este sermón es para ti. Este sermón es para mí, para todos aquellos que estamos escuchando justo ahora. Y el pecado, yo sé que tal vez algunos de estos pecados han llegado a tu mente, posiblemente cuál es el pecado que vamos a tratar, pero el pecado que vamos a tratar en este día es el pecado de la ira. Y este sermón estará basado en Efesios 4, 26 al 27. Y déjeme aprovechar, si tú dices, bueno, ese sermón no es para mí, ese sermón es para el que está al lado mío, porque yo soy una persona muy mansa. A mí de hecho me dicen que a mí no me mata nadie, por lo tanto ese sermón no es para mí. Déjeme decirle que vamos a ver si el sermón no es para ti. Quédate hasta el final, porque de hecho hasta el mismo personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, que dice que fue el más manso de todos, llamado Moisés, tuvo ocasiones en las cuales también se airaba. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Y en este pasaje nosotros nos encontramos con 4 mandamientos que a su vez serán los 4 puntos de este sermón. Efesios 4, 26 al 27, ya el pastor Castillo leyó el contexto, y como van a ser los 4 puntos, yo no lo voy a leer, sino que vamos a ir punto por punto viéndolo. El primer punto, que es el primer mandamiento que nosotros encontramos en este pasaje, es enójense o aírense. Ese es el primer punto, enójense. Y la palabra que nosotros encontramos aquí, o la primera parte del versículo 26, Efesios 4, 26, es una cita que el apóstol Pablo hace del Salmo 4:4 en su traducción de la Septuaginta. Resulta extraña este imperativo o este mandato para muchos. Y si tú ahora lo estás leyendo o si lo has leído anteriormente y no te resulta extraño, es posiblemente porque tú no te has detenido a considerar que el primer verbo que se presenta en este versículo está en forma imperativa, es decir, es un mandato. Y la pregunta es, ¿está Pablo mandando a los cristianos a airarse? ¿Está Pablo mandando a los cristianos a enojarse? Algunos estudiosos, incómodos con esta idea de que Pablo estuviera mandando a los cristianos a enojarse, interpretan esta frase como lo siguiente: si se enojan, entonces no pequen. Sin embargo, lo cierto es que el verbo nuevamente está expresado como un mandamiento. Al igual que los otros verbos que nosotros encontramos en el contexto inmediato. Es también un mandamiento, hablen la verdad. Es también un mandamiento, no hurten. Es también un mandamiento, trabajen, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, enójense. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, aírense. Y nuevamente, este no es el momento necesariamente para usted pararse y irse de la iglesia. Sigue escuchando. ¿Qué es la ira? La ira es sinónimo al enojo, como se ve en la última parte del mismo versículo 26. Y puede definirse como un sentimiento de desagrado o indignación que nos lleva a oponernos a una persona o a una cosa cuando nos parecen malas. Un sentido de enojo o indignación o desagrado que nos lleva a oponernos a una persona o a sus acciones cuando éstas nos parecen malas.
Y el hecho de que Pablo aquí mencione la ira y a continuación diga inmediatamente no pequen, aírense pero no pequen, o enójense pero no pequen, nos da a entender que la ira no siempre es pecaminosa. La ira no siempre es pecaminosa. Y no es solo a partir de este texto que nosotros podemos llegar a esta conclusión que la ira no siempre es pecaminosa. Hay otros textos más que por causa del tiempo no nos vamos a detener en cada uno de ellos. Pero nosotros sabemos que en Dios no hay pecado alguno. Y sin embargo, muchos pasajes de la Biblia nos hablan de que Dios es un Dios que se aira. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Salmo 7:11 declara: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En el Nuevo Testamento, por si acaso tú pensabas que ese es el Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Juan, versículo 36, también hace referencia a la ira divina cuando dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Asimismo, nosotros sabemos que no tan solo que en Dios no hay pecado, sino que Jesucristo no cometió nunca en su vida un solo pecado, ni un pecado. Pero hay muchos textos que también nos muestran a Jesucristo manifestando ira. En Marcos capítulo 3, versículo 5, nosotros leemos lo siguiente: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y allá en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 6, versículo 16, se menciona lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, hay ocasiones en las que el cristiano no es que solamente puede airarse, no es que el cristiano puede airarse en algunas ocasiones, sino que a partir del imperativo que nosotros vemos aquí, hay ocasiones en las cuales el cristiano debe airarse. Como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y hijos de Dios llamados a ser imitadores de nuestro Padre, es correcto, y más que correcto, es necesario enojarnos ante todo aquello que provoca el enojo de Dios. ¿Y saben qué es todo aquello que provoca enojo en Dios? Todo pecado no arrepentido. Todo pecado no arrepentido. John Stott lo expresó así: hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más enojo cristiano. Frente al mal evidente deberíamos indignarnos, no ser tolerantes, estar airados, no apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debe odiarlo. Si el mal despierta su ira, también debe despertar la nuestra. Termina la cita. Y otro comentarista llamado William Hendrickson, por su parte, señaló lo siguiente: en realidad, en los tiempos en que vivimos, bien se podría usar un poco más de santa indignación contra todo tipo de pecado. Por otro lado, cuanto más ira use un creyente contra sus propios pecados, tanto mejor será. Termina también esa cita. Como alguien que acude al médico sospechando de que algo no anda bien y descubre que su condición era peor de lo que pensaba, debo darte una mala noticia a ti que me escuchas. Y la mala noticia es que algunas veces nosotros pecamos cuando no nos airamos por aquello que sí deberíamos airarnos. Tal vez tú sabías o supiste que vamos a tratar acerca de la ira y tú dices: bueno, sí, yo tengo tal vez un poquito de problema con la ira, pero aquí te estamos diciendo que tu condición es peor de lo que tú pensabas. Porque no es solamente que hay problema con la ira al ser manifestada, sino que también hay problema con la ira cuando no se manifiesta cuando debería manifestarse. Algunas veces, vuelvo a repetir, pecamos cuando no nos airamos por aquello que sí deberíamos enojarnos, y muchas veces pecamos cuando nos airamos por cosas que no deberíamos enojarnos. Y esto último nos lleva
al siguiente punto. El primer punto fue enójense. El segundo punto, siguiendo el mismo texto de Efesios 4:26, dice no pequen, pero no pequen. En el primer punto yo decía que la ira no siempre es pecado. Que la ira no siempre sea pecado no significa que nunca lo sea en nosotros. Debemos irnos al otro extremo. Vuelvo a repetir, que la ira no siempre sea pecado no significa que nunca lo sea en nosotros. El hecho de que el apóstol añade inmediatamente después de su exhortación y de su mandamiento a irarnos, que él añada lo siguiente, pero no pequen, nos lleva o nos llama a no asumir que toda nuestra ira es santa. No lo asumas. Sí, yo me enojé ayer, yo me enojé en esta semana, pero eso fue porque yo manifesté una ira santa. ¿Quién te dijo eso? No lo asumas. También esta exhortación que hace el apóstol Pablo nos deja claro que si no vigilamos nuestra ira, si no tomamos las medidas correctas, la ira puede convertirse, incluso la ira buena, la ira correcta puede convertirse si no la vigilamos en pecado de una manera rápida. De hecho, el versículo 31 afirma con claridad que existe una clase de ira pecaminosa. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Biblia contiene numerosas, no una ni dos, sino numerosas exhortaciones en contra de la ira. Por ejemplo, Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Colosenses, un pasaje en el Nuevo Testamento 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Y a esto se le suma una lista larga de versículos que hablan en contra de la ira. Proverbios 12:16, Proverbios 15:1, Proverbios 19:19, 2 de Corintios 13:20, Gálatas 5:20, 1 Timoteo 2:8. Si usted quiere una lista más exhaustiva, yo se la puedo dar después. Pero el punto es que cuando nosotros consideramos todos estos textos en un conjunto, y que vemos que todos estos textos nos hablan en contra de la ira, parece evidente que mientras Dios siempre es santo en su ira, nosotros rara vez manifestamos una ira verdaderamente santa. Por eso, este segundo imperativo no está ahí por casualidad, cuando dice no pequen. Entonces, Misael, tú me acabas de decir en el primer punto que Pablo nos llama, o Dios nos llama a través del apóstol Pablo, a irarnos, a enojarnos. Pero aquí, en el segundo punto, él dice, pero que no debemos pecar. ¿Cómo podemos entonces distinguir entre la ira santa a la que somos llamados? ¿Cómo podemos distinguir de la ira santa de la ira pecaminosa que debemos desechar? Bueno, yo les tengo la respuesta, y la respuesta va a estar dividida en varias partes. Pero en primer lugar, la ira pecaminosa que debemos desechar, que Pablo nos advierte en contra de ella cuando dice y no pequen, la ira pecaminosa es una ira distinta a la ira de Dios. Si tú quieres una idea general de la respuesta, cómo distinguir entre la ira pecaminosa y la ira no pecaminosa, si es una ira distinta a la ira de Dios, ya sabemos que es una ira pecaminosa. Ahora, eso es lo general, vamos ahora a lo particular. ¿Cómo es la ira de Dios? La Biblia nos dice que la ira de Dios es, en primer lugar, provocada. Provocada, la ira de Dios es provocada. Me parece que fue el puritano Thomas Watson quien hizo una interesante observación en la Biblia. Él dice que a diferencia de cuando la Biblia habla de que Dios es amor, cuando la Biblia habla de su ira, se dice que esta es provocada. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Qué quiere decir todo eso? Déjame tratar de ponértelo en un lenguaje más sencillo. Dios no es provocado al amor.
La Biblia nos dice que Dios es amor. Pero al mismo tiempo podemos decir lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La Biblia no nos habla de que Dios es ira. La Biblia dice que Dios es provocado a ira. Como una abeja que naturalmente produce miel y que solamente pica cuando es provocada. Nuestra ira, entonces, si la ira de Dios es provocada y yo puedo distinguir la ira santa de la ira pecaminosa, al distinguirla de Dios, yo puedo decir entonces que nuestra ira, tu ira y mi ira es pecaminosa cuando ésta define lo que nosotros somos. Cuando tú eres una persona iracunda, cuando yo soy una persona iracunda, cuando vivimos constantemente enojados, esa ira debe ser desechada porque eso no refleja la ira de Dios. Y aquí quiero detenerme para aclarar algo. Y es que la ira no excluye al amor. La ira y el amor no son mutuamente excluyentes. El amor responde con ira cuando el objeto amado es afectado. ¿El qué? Déjeme explicarlo de otra manera o te voy a hacer la pregunta. ¿Tú pensarías que un esposo ama a su esposa si se queda inmutable mientras ella es abusada? ¿Tú puedes decir que hay amor ahí? No. ¿Tú pensarías que una madre ama a sus hijos si se ríe mientras sus hijos son acosados en la escuela? No. De la misma manera, pero sin pecado, la ira de Dios es provocada porque Él ama. Dicho de otra manera, Dios ama tanto su nombre y su gloria. Y Dios ama tanto su iglesia, a quien Él ha redimido al precio de la sangre de su Hijo, que Él simplemente no puede quedarse de brazos cruzados cuando pecan contra ellos. Su amor, el hecho de que Él les amor es lo mismo que lo mueve o lo provoca a actuar en contra de aquellos que buscan dañar la reputación de Dios o aquel pueblo, iglesia que es de Él y que Él ama tanto. Una vez cerrado ese paréntesis, hemos dicho que la ira de Dios es provocada. Y cuando nosotros siempre estamos airados y parecemos que la ira es parte de nosotros, entonces eso es una ira pecaminosa. Pero en segundo lugar, la ira de Dios es provocada, ¿saben por qué? Por el pecado. La Biblia nos dice que la ira de Dios es provocada por el pecado y se centra en él. Segunda de Reyes 23:26 dice: con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Aquí viene: por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Nuestra ira, tu ira y mi ira es pecaminosa cuando surge por motivos distintos al pecado. O cuando se centra en nosotros mismos. Y esa ira es la que nosotros debemos desechar. Recientemente yo escuché el siguiente ejemplo que es muy revelador. Imagínate que tú estás en el supermercado y después de esperar un largo tiempo, tú andas en tu vehículo esperando un parqueo para estacionarte y alguien de estos tigres que aparecen en República Dominicana acelera su vehículo, adelanta y toma el lugar que tú tienes casi una hora esperando para tomar. Obviamente, ¿qué provoca eso en ti? Provoca ira, enojo, indignación. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Tú te enojas por la injusticia en sí o te enojas porque eso te afectó a ti? ¿Tú reaccionarías igual si le ocurriera a otra persona? ¿O tú simplemente dices: pero mira qué tigre, jajajaja? Si queremos airarnos sin pecar, debemos enojarnos únicamente por el pecado, dice alguien, y debemos ser más celosos por la gloria de Dios que por nuestro propio interés y reputación. Cuando mi ira es provocada por algo que no es pecado y está centrada en mí mismo, entonces eso es una ira pecaminosa que debemos desechar. En tercer lugar, la Biblia nos dice que la ira de Dios es justa. Recuerden que estamos viendo cómo es la ira de Dios para contrastarla con nuestra ira y ver si nuestra ira es justa o injusta.
Nos dice la Biblia que la ira de Dios es justa. Romanos 2, 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del juicio y de la gran revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestra ira es pecaminosa cuando es desmedida, cuando es desproporcional al mal cometido. Es esa ira que te hace enojarte, indignarte, explotar, y la persona a tu lado dice, y por esa cosita es que tú estás así. Sí, por esa cosita es que soy así. Esa ira, ese tipo de ira debe ser desechada, porque no refleja la ira de Dios. También la ira de Dios es lenta, nos dice la Biblia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Salmos 3, 8. Dios se enoja, o Dios no se enoja ni responde a las provocaciones con facilidad. Y qué bueno que es así. ¿Saben por qué? Porque si Dios fuera como nosotros, si Dios respondiera a las provocaciones de manera inmediata, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Pero cuando nuestra ira es diferente a las de Dios, entonces pecamos. Nuestra ira es pecaminosa cuando brota con facilidad, cuando explotamos rápido, o cuando somos, en un lenguaje dominicano, mecha corta. Esa ira debe ser desechada. La ira de Dios es controlada, también nos dice la Biblia en Éxodo 32, 12 al 14. Leemos lo siguiente: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Que nosotros vemos aquí que Dios gobierna su ira no lo gobierna a él. Nuestra ira es pecaminosa, por lo tanto, cuando esta ira nos controla a ti y a mí, en vez de tú y yo controlar nuestra ira. Cuando es un arrebato emocional descontrolado, esa ira entonces debe ser desechada. Siguiente, la ira de Dios, nos dice la Biblia, que deja lugar al perdón y a la reconciliación. Escuchen lo que dice el libro de Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se vuelve del castigo. Por lo tanto, podemos decir y concluir que nuestra ira es pecaminosa cuando cierra la puerta al perdón y a la reconciliación. Si yo me airo y no lo voy a perdonar nunca, y nunca va a haber reconciliación, eso no es una ira que es santa, que es justa y que se parece a la ira de Dios. Pero hemos dicho cómo yo distingo entre la ira pecaminosa y la ira santa. La primera respuesta general que di fue que toda ira que se diferencia a la ira de Dios es pecaminosa. Pero en segundo lugar, la ira pecaminosa suele venir acompañada o motiva otros pecados. La ira pecaminosa suele venir acompañada o motiva otros pecados. Y esos otros pecados lo podemos ver incluso en el mismo contexto. Pecados como lenguaje obsceno, palabras corrompidas, gritos, calumnias, malicia. Cuando tu ira te motiva a actuar de una de estas maneras que acabo de mencionar, cuando tu ira viene acompañada de malas palabras, cuando tu ira viene acompañada de gritos, cuando tu ira viene acompañada de calumnias, de dañar la reputación de otra persona, cuando tu ira te motiva a hacer cosas malas a la otra persona, sabe que eso no es una ira santa, eso es una ira pecaminosa. Y esa ira también debe ser desechada. Entonces hemos visto en el primer punto, el apóstol Pablo nos dice, enójense, porque debemos enojarnos por todo lo que provoca enojo en Dios. En segundo lugar, nos dice, pero no pequen. ¿Cómo evitamos no pecar? Bueno, enojándonos por aquellas cosas que a Dios le enojan y cuidándonos de no cometer esos pecados que acabo de mencionar. En el tercer punto y penúltimo, dice el mismo texto, no se ponga el sol sobre su enojo.
La Nueva Versión Internacional traduce este tercer mandamiento de la siguiente manera: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y aunque este imperativo que encontramos aquí suele enseñarse en sesiones de consejería a matrimonios, no está dirigido exclusivamente a los casados. Esta es una exhortación que va para absolutamente todos, para casados, pero también a solteros, para los adultos, pero también a los jóvenes. No se ponga el sol sobre su enojo. Y Pablo aquí no está diciendo que en verano uno puede enojarse más. ¿Por qué? Porque en verano los días son más largos, ¿verdad? Pablo no está diciendo eso. En verano ustedes pueden enojarse más que en otras épocas del año. El punto del apóstol es que no debemos pasar el día enojados. No debemos permitir que el tiempo pase sin nosotros lidiar rápidamente con la ira. Y en el punto anterior nosotros vimos que la ira pecaminosa suele venir acompañada de otros pecados o que los motivos los provoca. Y ahora en este punto número 3 yo quiero destacar algunos pecados que de manera particular se desarrollan cuando la ira de Dios, nuestra ira se acumula. Cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que cuando dejamos que la ira esté ahí y no lidiamos con ella y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. ¿Qué pecados se pueden desarrollar o motivar con esta actitud? Primero, rencor. Rencor no es otra cosa que en esencia es una ira acumulada. Por eso Dios lo prohíbe claramente en Levítico 19:18 cuando dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él lo firma diciendo: yo Jehová. Pero no tan solo el rencor surge cuando tú no lidias con la ira y dejas que el tiempo pase. También surge lo que es la amargura. Jerry Bridges observó que aunque el rencor puede disminuir con el tiempo, la amargura hace completamente lo contrario, lo opuesto. Crece, se profundiza y echa raíces en el corazón, intensificando la hostilidad. No es casualidad que en Efesios 4:31 encabece la amargura, la lista de pecados a desechar que presenta el apóstol allí. Pero cuando nosotros no lidiamos con la ira, no tan solo produce rencor y amargura dentro de nosotros, sino que incluso puede llegar, ¿ustedes saben hasta qué? Hasta el homicidio. Y tal vez tú escuches y tú te sorprendas o abras los ojos y digas que no, Misael, eso es un extremo. Que la ira que yo vengo acumulando contra tal persona puede llevarme al homicidio. No, eso es una exageración. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Y nada más piense conmigo por unos segundos. Nadie mata a otro porque lo quiere mucho. Nadie. El que mata a otra persona lo hace porque ha albergado ira, enojo, rencor, amargura en su corazón. Y en un arrebato de ira, o tras dejar que eso se acumule, entonces comete ese pecado tan terrible. Y el relato de Caín y Abel en Génesis 4 lo ilustra con claridad. Caín se enfureció contra su hermano, nos dice el texto, contra Abel, porque Dios se había agradado de la ofrenda de Abel y de Abel también. Por eso Caín, dice el texto, andaba cabizbajo. Dios incluso lo confrontó preguntándole por qué estaba tan enojado. Pero Caín, en vez de hacerle caso a Dios, no le hizo caso a Dios. Atacó a su hermano y lo mató. Todo comenzó con ira. Entonces, si tú tienes ira contra alguien, si tú guardas amargura, si tú guardas rencor contra esa persona, déjame advertirte justo en este momento que tú puedes estar más cerca del homicidio de lo que tú pensabas. Y tienes que tener cuidado. Si enojarnos ya es peligroso, dejar que el tiempo pase sin lidiar con la ira es aún más peligroso. Último punto, no den lugar al diablo. Y este último mandato del pasaje bíblico sobre la ira que hemos estado estudiando, no
creo, ni en este pasaje, ni en ningún otro pasaje de la Biblia, dicho de otra manera, yo estoy convencido de que en la Biblia no hay palabras de más. Yo estoy convencido de que en la Biblia no hay coincidencias. Dios inspiró al apóstol Pablo para referirse al maligno con el siguiente término: diablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que no demos lugar al diablo. ¿Por qué él utiliza diablo específicamente? ¿Y por qué no dice simplemente que no demos lugar a Satanás? ¿Por qué él dice específicamente no demos lugar a Belcebú? ¿Por qué no dice no den lugar al Dios o al príncipe de este mundo? ¿Por qué utiliza diablo específicamente? Porque aquí se resalta una faceta particular de su carácter y su actividad que se relaciona con el tema de la ira. Se llama diablo, ¿por qué? Porque lo que significa ese nombre es difamador, es calumniador. Difamador y calumniador. Cuando estábamos en la escuela y habían dos que estaban en pleito y uno estaba enojado contra otro, había uno o varios que hacían la función de diablo, que en vez de pacificar, ¿saben lo que hacía? Oye lo que dijo, te va a dejar. Oh, lo dijo contra tu mamá. Específicamente, eso es lo que hace el diablo en los conflictos. Específicamente, eso es lo que hace el diablo cuando una persona o dos más personas están airados. Él halla placer en avergonzarnos de la manera más desdichada y provoca los disgustos más peores, si podríamos decirlo así, en nosotros mismos, causando nada sino homicidio, desdicha, intolerancia por la paz y concordia entre los hermanos, entre los vecinos o entre los esposos. El diablo no tiene ningún interés de que tu ira pecaminosa sea apagada o apaciguada. Al contrario, él busca alimentarla. Y tú y yo le damos lugar cuando le damos rienda suelta a esa ira en lugar de desecharla. Tú y yo le damos lugar al diablo también cuando nosotros prestamos nuestro oído a chismes, a murmuraciones, a calumnias, en vez de rechazarlos. Eso es darle lugar al diablo. Y cada vez que hacemos eso, nosotros contribuimos a lo que el diablo quiere lograr. ¿Y qué es eso? La división y la destrucción de la unidad. Por eso, no permitamos, hermanos, que el diablo logre su propósito. Entonces hemos visto en este sermón, antes de ya pasar a las aplicaciones, 4 imperativos que nosotros encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. El primero es enójense, el segundo es no pequen, el tercero es no se ponga el sol sobre vuestro enojo y el cuarto, no den lugar. Algunas aplicaciones ya para terminar. Cuando tú estés enojado o cuando estés a punto de estar enojado, hazte una pregunta sencilla pero al mismo tiempo muy poderosa. ¿Y cuál es esa pregunta que tú debes hacerte cuando sientas que te estás comenzando a enojar o ya te estás enojando? Esta es la pregunta que tú debes hacerte. Te dije, es sencilla pero al mismo tiempo es muy poderosa. Dice, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Porque yo digo que es sencilla y al mismo tiempo poderosa, porque Dios mismo hace esta pregunta, se la hizo a Caín y después se la hizo a Jonás. Personas que se airaron y personas que en vez de darle mente a la pregunta que Dios le dio, lo que hacen es que la ignoran. Pero yo espero que en nuestro caso sea diferente. Cuando tú comiences a sentir que estás enojado, pregúntate, ¿por qué estoy enojado? Y no tan solo vemos que esta pregunta es poderosa por la Biblia, sino que también los consejeros bíblicos dicen que esta pregunta tiene la capacidad de desactivar la ira de una manera rápida. Si tú después de hacerte la pregunta ¿por qué estoy enojado?, tú descubres que tu ira surge por una causa correcta, por algo correcto, qué bueno, gloria a Dios por eso.
En ese caso, busca resolver la situación o el conflicto también de una manera bíblica. Pero como dije en el segundo punto, mantente alerta para no pecar en ese proceso. Mantente alerta y vigilante, no sea que tu ira santa pase rápidamente a convertirse en una ira pecaminosa. Y reprender y confrontar el pecado, ya sea contra ti o contra otras personas, es una forma legítima de aplicar el mandato de airarnos correctamente. Reprender es una forma legítima de aplicar el mandato de airarnos correctamente. Recuerda que lo que Dios prohíbe en su palabra es la venganza. Pero Dios nos anima y nos llama a confrontar el pecado, como vemos en Mateo capítulo 18. Así que, si después de preguntarte por qué estoy airado, ves que es por el propósito correcto, qué bueno, sigue dentro de los límites de la Biblia. Si por el contrario reconoces que tu ira no tiene una causa justa, entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, yo sé que tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú debes arrepentirte. Tú debes confesar tu pecado a Dios. Tú debes pedirle a Dios perdón y debes decidir como cristiano, en dependencia del Espíritu Santo, vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios ya te ha dado. Así que arrepiéntete cada vez que tu ira sea pecaminosa. Ahora, tú me puedes decir, sí, Misael, pero mi enojo y mi ira no fue provocado por una persona directamente, sino por una circunstancia que yo percibí como que era mala o negativa para mí. Si ese es tu caso, entonces yo quiero decirte que animarte a que tú te recuerdes a ti mismo que Dios es soberano, que Dios es bueno y que Dios es sabio. Como Dios soberano, Él tiene absoluto control de todas las cosas que pasan en tu vida. Ese objeto que se te cayó, ese celular y se te rompió la pantalla, Dios tiene absolutamente control sobre eso. Que amaneció y se te pinchó la goma, Dios tiene absolutamente control sobre eso. Todo lo que ocurre en tu vida, Dios como soberano tiene control sobre eso. Pero no tan solo recuerda que Dios es soberano, recuerda también que Dios es bueno. Y eso quiere decir que todo lo que Dios permite o todo lo que Dios retiene en tu vida es para tu bien. Incluso esa pantalla rota del celular, incluso esa goma pinchada, incluso que llovió y se tuvo que cancelar esa reunión que tenías. Pero Dios no solamente es soberano y Dios no solamente es bueno, sino que también Dios es sabio. Y como Dios sabio, Él sabe que la situación que tú estás atravesando, que Él la mandó, es exactamente el medio adecuado para cumplir su perfecto propósito en ti. No otra situación. Esa es la situación que va a llevarte al punto donde Él quiere llevarte. Y ese punto es bueno. Así que cuando tú te sientas tentado a enojarte por alguna situación, recuerda esas tres verdades, que son que Dios es soberano, Dios es bueno y Dios es sabio. Si después de confrontar al pecador, tú confrontaste a alguien contra quien tú estás enojado y esa persona se arrepiente, entonces yo creo que tú también sabes lo que tienes que hacer. Tú debes perdonarlo. Ese perdón implica como mínimo que tú no vas a hacer pagar a esa persona por su ofensa ni vas a guardar rencor en tu corazón. Efesios 4:32 nos dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y resalta esa última parte, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también me perdonó a mí en Cristo. No olvides que tú has ofendido a Dios y has ofendido a Dios muchas veces y Él te ha perdonado en Cristo Jesús. Así que si una persona te ha ofendido, te ha herido, no importa cuán profunda sea la herida, si esa persona viene donde ti y te pide perdón y se arrepiente de sus pecados, Dios espera que tú lo perdones, porque Él te recuerda, yo también te perdoné a ti cuando tú me ofendiste. Ahora bien, si después de la confrontación con otra persona no hay arrepentimiento,
Entonces, tú debes saber que Dios hará justicia tarde o temprano. Romanos 12:19 nos exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. La Biblia no nos dice: sí, cometieron una injusticia contra ti, está bien, quédate así, no importa, no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. Dios va a hacer justicia algún día. Por eso, porque tu caso está en mejores manos, tú puedes desechar la ira, porque Dios va a hacer justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Finalmente, si tú me escuchas y tú todavía no eres cristiano, sea que estés aquí a través de la internet o por el mensaje grabado, yo quiero que tú entiendas que la ira de Dios es santa, como hemos visto, sin ninguna gota de pecado. Pero también la ira de Dios es más temible, terrible que la ira humana. Vuelvo a repetirte eso. La ira de Dios es santa, pero al mismo tiempo es más terrible que cualquier ira humana. Su ira, la ira de Dios, es el combustible que hace que las llamas del infierno no se apaguen. Su ira es tan temible, la ira de Dios es tan temible que llevó a, ¿tú sabes quién? Al mismísimo Hijo de Dios a angustiarse. Ese Hijo de Dios que estuvo desde la eternidad con Dios y veía como Dios derramaba su ira sobre las naciones, sobre los pecadores. Cuando le tocó a él ver lo que venía, que esa ira de Dios iba a venir sobre él, dice el versículo, cuando él estuvo en Getsemaní, que él comenzó a angustiarse. Él se postró y le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. No menos de 3 veces. Si esa ira de Dios de la cual nosotros estamos hablando y que posiblemente a ti tú la escuchas, te entra por un oído y te sale por otro y no te hace temblar, es la misma ira de Dios que es tan temible que hizo que el Hijo de Dios gritara. Y no tan solo gritara, sino que lo hiciera a gran voz desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No por los latigazos, no por los clavos, no por la corona de espinas que traspasó su frente que Jesús gritó por la ira de Dios. No fue la cruz que mató a Jesús, fue la ira de Dios. Así de temible es esta ira. Y esa misma ira es la que Dios, nos dice el Salmo 7:11, siente hacia ti, si tú no eres cristiano, todos los días. Tú te levantas todos los días con un Dios no que dice feliz día, feliz lunes, sino con un Dios que tiene su rostro fruncido sobre ti. Esa misma ira es la que está acumulándose contra ti cada día que tú pasas y vives sin arrepentimiento. Ira sobre ira, ira sobre ira, ira sobre ira. Y esa ira de Dios vendrá sobre ti y te va a consumir si tú no te refugias en Jesús. Pero la buena noticia, la gloriosa noticia es esta: que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió la ira de Dios para que pecadores como tú y como yo no tengamos que experimentarla. Para que pecadores como tú y como yo podamos cantar: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Para que pecadores como tú y yo podamos cantar: el misterio de la cruz no puedo entender, la angustia que sufriste allí. El Santo Padre quebrantó al Hijo, la copa amarga Él bebió por mí.
Por eso, amigo, que todavía no eres cristiano, arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados y hazlo hoy, hazlo en este mismo momento. No lo dejes para esta noche, hazlo ahora. Arrepiéntete de tus pecados, incluyendo la indiferencia que tú has sentido hacia el mal en muchas ocasiones. Arrepiéntete de tu pecado, incluyendo la manifestación injusta de la ira. Arrepiéntete de tu pecado del rencor. Arrepiéntete de tu pecado de la amargura. Pídele en este mismo momento con fe a Jesús que sea tu sustituto y que transforme y cambie tu corazón por medio de su Espíritu. Y si tú lo pides, así Él lo hará en ti. Yo termino con el siguiente pensamiento del libro, Desenredando las Emociones. Escuchen lo que dice. Dios reprende para convencer nuestros corazones y llevarnos al arrepentimiento. ¿Escuchaste eso? Esta reprensión tiene el propósito no de que tú la hayas escuchado hoy y lo olvides, sino llevarte al arrepentimiento. En última instancia, nuestro Dios derramó su ira sobre Cristo, desatando su furia sin freno una vez y solo una vez, para que aquellos con quienes está enojado pudieran ser restaurados. El verdadero amor ataca el mal con fuerza y sin embargo el ataque es siempre una misión de rescate. Nuestro Dios nunca es rencoroso, mezquino o cruel. Por el contrario, su ira siempre forma parte de su propósito mayor: proteger y sostener todo lo que ama. Escuchen esta frase que me encanta. Y cada pecador que suplica su perdón, ese puede ser tú en esta mañana. Cada pecador que suplica su perdón se convierte en el tesoro de su corazón. Tú no eres cristiano, tú puedes pasar en este momento de ser el objeto de la ira de Dios a ser el objeto de su amor, de su protección y de su cuidado. Cada pecador que suplica su perdón se convierte en el tesoro de su corazón para la alabanza de su gloria. Termina la cita. Y así también termina este sermón. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque sabemos que aun cuando tú nos reprendes, por un lado por nuestra indiferencia del mal, por el no airarnos por cosas que deberíamos sentir indignación, y por otro lado cuando tú nos reprendes por manifestar nuestra ira de forma incorrecta, tú lo que quieres es que nosotros nos arrepintamos. Te pedimos por eso que perdones nuestros pecados. Confesamos que muchas veces hemos sido indiferentes, nos hemos quedado de brazos cruzados o hemos volteado nuestra cara ante el pecado. En otras ocasiones hemos manifestado ira, enojo, pero no ha sido por las causas correctas. Y de esa manera no hemos reflejado tu santa indignación. Perdónanos. Y te damos gracias porque en Jesucristo nosotros tenemos esperanza. Esperanza de que tu ira ya no nos va a consumir porque estamos refugiados en Él, quien es el que nos libra de la ira venidera. Te damos gracias también porque por el Espíritu de Cristo, su Santo Espíritu, también tenemos la capacidad para amar lo que tú amas, para odiar lo que tú odias y para manifestar una ira que sea como la tuya, santa. Ayúdanos a que eso sea una realidad evidente en el día de hoy y en el resto de esta semana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.